Hermanos, soy el Padre John Gómez, sacerdote de la diócesis de Tyler, y estoy muy contento de estar aquí con ustedes para reflexionar un poco acerca del gran don del sacramento del orden sagrado. Como nos enseña la Iglesia Madre y Maestra, y como bien sabemos, los sacramentos son signos eficaces de la gracia, instituidos por Jesucristo nuestro Señor y entregados a la Iglesia, mediante los cuales se nos confiere la vida divina por obra del Espíritu Santo. Jesucristo nuestro Señor nos dio los 7 sacramentos. 3 de iniciación cristiana, bautismo, confirmación y Eucaristía. 2 de sanación o curación, la penitencia o también llamado reconciliación y la unción de los enfermos. Y 2 que llamamos de servicio a la comunidad, el orden sagrado y el matrimonio. Como nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, los sacramentos del orden sagrado y el matrimonio confieren una gracia especial para una misión particular en la Iglesia. Están siempre al servicio de la edificación del pueblo de Dios. Asimismo, estos 2 sacramentos, el orden sagrado y el matrimonio, contribuyen especialmente a la comunidad eclesial y a la salvación de los demás. En la antigua alianza, el sacramento del orden fue configurado por el servicio de los levitas, el sacerdocio de Aarón y la institución de los 70 ancianos. Estas prefiguraciones se cumplen en Cristo Jesús, quien mediante el sacrificio en la cruz es el único mediador entre Dios y los hombres, y el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Por lo tanto, el único sacerdocio de Cristo Jesús se hace presente por el sacerdocio ministerial. Fue el Jueves Santo, un día antes de entregar su vida en la cruz por nosotros, cuando nuestro Señor Jesucristo nos dio el gran regalo del orden sagrado, así como el precioso regalo de la Sagrada Eucaristía, y el mandamiento del amor o el servicio a los demás. Jesucristo es el sumo sacerdote en cuyo sacerdocio participamos todos sus fieles. Sin embargo, en su sabiduría y designio divino, Jesucristo escogió y nombró a sus apóstoles para que participaran en su sacerdocio de una manera única. Los apóstoles, a su vez, transmitieron su autoridad a sus sucesores, los obispos, por medio del sacramento del orden. Esto lo conocemos en la Iglesia como la sucesión apostólica o la entrega de la autoridad apostólica de los apóstoles a sus sucesores, los obispos, por medio de la imposición de las manos. Hoy en la Iglesia Católica, los sucesores de los apóstoles, los obispos, son los encargados de administrar y conferir el sacramento del orden sagrado a aquellos candidatos varones bautizados que hayan sido encontrados idóneos. El sacramento del orden se confiere por medio de la imposición de las manos nuevamente y la oración consacratoria. En el servicio eclesial del ministerio ordenado es Cristo mismo quien está presente en su iglesia como cabeza de su cuerpo, pastor de su rebaño, sumo sacerdote del sacrificio redentor, maestro de la verdad. Es lo que la Iglesia expresa al decir que el sacerdote, en virtud del sacramento del orden, actúa in persona Christi Capitis, es decir, en la persona de Cristo, cabeza de la Iglesia.
El sacramento del orden es, pues, el sacramento gracias al cual la misión confiada por Cristo a sus apóstoles sigue siendo ejercitada en la Iglesia hasta el fin de los tiempos. Es, por tanto, el sacramento del ministerio apostólico. Este sacramento comprende 3 grados: el diaconado, el presbiterado y el episcopado. El diaconado es el primer grado del orden sagrado. El diácono puede ser transitorio si el candidato está en camino al sacerdocio o permanente si no lo está. El diácono, configurado con Cristo siervo de todos, es ordenado para el servicio de la Iglesia y lo cumple bajo la autoridad de su obispo, en el ministerio de la palabra de Dios, el culto divino o el servicio al altar y el servicio pastoral o la caridad. El presbiterado. El sacerdocio ministerial es el segundo grado del orden. La unción del Espíritu marca al presbítero con un carácter espiritual indeleble, lo configura a Cristo sacerdote y lo hace capaz de actuar en nombre de Cristo cabeza como cooperador del orden episcopal. Es consagrado para predicar el Evangelio, celebrar el culto divino, sobre todo la Eucaristía, de la que saca fuerza todo su ministerio, y para ser pastor de los fieles. Los sacerdotes en fraternidad sacerdotal con los demás presbíteros que forman el presbiterio de una iglesia local o diócesis y que en comunión con el obispo diocesano y en su dependencia de él, tienen la responsabilidad de la iglesia particular. Lo mismo ocurre con los sacerdotes religiosos en su relación con el superior general y provincial de cada comunidad religiosa, sociedad de vida apostólica o monasterio. El episcopado. La ordenación episcopal confiere al que recibe la plenitud del sacramento del orden. Hace al obispo legítimo sucesor de los apóstoles, lo constituye miembro del colegio episcopal, compartiendo con el Papa y los demás obispos la solicitud por todas las iglesias y le confiere los oficios de enseñar, gobernar y santificar. A su vez, el obispo, a quien se le confía una iglesia particular, una diócesis, es el principio visible y fundamento de la unidad de esa iglesia, en la cual como vicario de Cristo desempeña el oficio pastoral ayudado por sus presbíteros y sus diáconos. En la Iglesia Latina, Iglesia Católica del Occidente, el sacramento del orden para el presbiterado solo es conferido ordinariamente a candidatos que están dispuestos a abrazar libremente el celibato y que manifiestan públicamente su voluntad de guardarlo por amor al reino de Dios y el servicio a sus hermanos. Seamos pues agradecidos con nuestro Señor Jesucristo y con nuestra Santa Madre Iglesia por el gran regalo del orden sagrado, ya que solo los obispos y los sacerdotes, siguiendo la orden de nuestro Señor Jesucristo, cuando dijo, hagan esto en memoria mía, pueden darnos el gran don de la Sagrada Eucaristía, que es para nosotros el don más maravilloso que podemos recibir, cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, así como el perdón de los pecados y los demás sacramentos. Nunca dejen de orar, por favor, por el Papa, los obispos, los sacerdotes y los diáconos, para que juntos, ministros sagrados y fieles laicos, buscando siempre la unidad y la paz en la Iglesia, podamos trabajar y servir juntos por la salvación de nuestra alma y de todas las almas, que es la ley suprema de la Iglesia. Alabado sea Jesucristo, sacerdote eterno, por siempre sea alabado.